Genesis Immigration Services presenta su programa Génesis Inmigración Celestial, dirigido por la hermana Irma Delgado. Así es, amigo del Evangelio. ¿Ya lavó usted su corazón en la sangre del Cordero? ¿Ya usted limpió sus pecados en la sangre del Cordero? Bueno, vamos a decirlo un poquito más, por decirlo así, con nuestra vida actual. ¿Ya llevó su corazón a la lavandería espiritual? ¿A lavar su corazón de sus pecados? ¿A limpiarse de toda la inmundicia que es el pecado? Porque solo el corazón del hombre, el espíritu del hombre, reconoce y sabe los pecados que ha cometido. Hay pecados que nadie se ha dado cuenta y que solo nosotros los sabemos. ¿Ya usted lavó sus pecados, su corazón en la sangre de Cristo? ¿O es usted un corazón ambulante que hoy está creyendo y mañana no? Un corazón que no es permanente. ¿Ya lavó sus pecados en la sangre del Cordero de Dios? Esperamos que ya usted haya recibido el perdón de sus pecados. Y a veces el perdón de nuestros pecados suena algo así como, eso ya es común, ya como escuchar llover, ya no le ponemos atención. Pero mire, aquella persona que ha caído en pecado y que sabe que ha cometido pecado y que cayó de la gracia del Señor, muchas veces van a parar al hospital con un ataque de nervios. No pueden dormir en las noches, tienen pesadillas y están nerviosos y ansiosos. El enemigo los ataca de una manera fea cuando han caído de la gracia del Señor. Por eso es importante lavar nuestros pecados en la sangre del Cordero. Hace muchos años vino a nuestra oficina una persona que venía tan delgada que creo que pesaba como 90 libras. Y yo le pregunto, ¿qué le pasa? ¿Está enferma? Y tenía una enfermedad, fíjese, y era esa enfermedad del pecado. Había cometido cierto pecado en contra de su esposo y eso la atormentaba, no la dejaba en paz al punto que estaba pesando 90 y tantas libras. Pero dice la palabra del Señor que el que confiesa su pecado es libre de pecado, porque el corazón contrito y humillado Dios no echa fuera. Y esa persona venía tan delgada y venía tan acosada, tan nerviosa, pero gracias al Señor oramos por ella, confesó su pecado delante de Dios y fue libre, fue sanada. Así es de importante nosotros reconocer nuestros pecados delante de Dios. Y usted dirá, pero a mí no me ha pasado eso. Bueno, no sabemos qué tipo de pecado haya cometido usted, ni nada de eso, pero siempre es importante lavar nuestros pecados en la sangre del Cordero. ¿Por qué? Porque nunca sabemos el día y la hora cuando vamos a pasar a la presencia del Señor y necesitamos llevar nuestras cuentas ajustadas. Bienvenidos a Génesis Inmigración Celestial, donde le traemos la buena nueva, la noticia. Este es un noticiero, pero no da noticias malas, da noticias buenas, noticias que aún hay perdón de pecados a través de creer en Cristo Jesús como su Salvador. Aún hay lugar para usted al pie de la cruz. Mi padre, un predicador, de esos predicadores antiguos, predicó una vez y él dijo, solo falta una persona que es el tapón del infierno. El infierno ya está lleno. ¿Quiere ser usted el tapón del infierno en este día? Y yo me quedé, wow, ¿cómo dices eso? Bueno, para usted, para llamar su atención, ¿qué tal si el infierno ya estuviera todo lleno y solo falta uno para que fuera el tapón del infierno? Yo estoy segura que a nadie le gustaría ser el tapón del infierno. Esto lo decimos, por supuesto, graciosamente, pero el perdón de nuestros pecados es algo bien delicado. Se trata de la diferencia entre vida o muerte y vida eterna o muerte eterna. Y eso es algo bien solemne para nosotros, los seres humanos. Así es que le invitamos a que crea en Cristo Jesús como su Salvador. No se vaya a convertir usted en el tapón del infierno. Bueno, nos vamos directamente el día de hoy aquí en Génesis Inmigración Celestial hasta el libro de 2 de Corintios. Y aquí nos vamos a encontrar con una iglesia que no era tan dadivosa. Fíjese, esta iglesia económicamente no era tan dadivosa, la iglesia de Corintios,
Por eso el apóstol Pablo le dice que sigan el ejemplo de la iglesia de Macedonia, que de su profunda pobreza abundaron, dice, para dar ofrendas para los santos. Y el apóstol Pablo le dice aquí, ustedes también, hermanos en Corintio, abunden en esta gracia. Y yo pienso que ese es el tema principal acá en 2 de Corintios capítulo 8, la dádiva que tenía que desarrollar la iglesia de Corinto. Era como un consejo, como dándole ejemplos. Mira, la iglesia de Macedonia es así, es asá. Ustedes también abunden en esa gracia. Lo vamos a encontrar acá en el capítulo 8, versículo 7 del libro de Corintios. Dice, por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. ¿Cuál gracia? La gracia de ser una iglesia dadivosa. Y acá el apóstol Pablo no está hablando a una persona de manera individual, está hablando a la iglesia en general. No a mí como persona, no a usted como persona, sino a la iglesia en general. Lo encontramos en 2 de Corintios capítulo 8. Era una iglesia que, fíjese, casi lo tenía todo. Dice, ustedes abundan en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en amor. Para con nosotros, abundad también en esta gracia. ¿De qué gracia estaba hablando el apóstol Pablo? Bueno, nos vamos a versículo 1 del libro de 2 de Corintios capítulo 8, y él les empieza a dar el ejemplo de la iglesia en Macedonia. Y le dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Y fíjese que esto de dar en las iglesias es una dádiva de Dios, es un regalo. Fíjese que no cualquiera lo tiene. Cualquiera pudiera decir, no, cualquiera puede ser dadivoso, pero no. En las iglesias dice que esa dádiva la dio nuestro Señor. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. O sea que esta iglesia en Macedonia estaba pasando por situaciones difíciles, estaba pasando por tribulaciones, estaba pasando por pruebas de tribulación y una profunda pobreza. Eran pobres profundamente, pero eso sirvió para que ellos dieran de las riquezas de su generosidad. Fíjese, parecería un trabalenguas, parecería un juego de palabras, como de que eran pobres y cómo que luego se hicieron ricos y cómo que eran muy dadivosos. ¿De dónde iban a dar si eran pobres? Y aparte de eso, pasando problemones, pasando tribulaciones, ¿cómo fue que esto vino a sobreabundar en ellos? ¿Cómo fue que ellos se hicieron tan dadivosos siendo tan pobres? Yo no sé, pero acá en Estados Unidos usted puede dar con generosidad ofrendas para la iglesia, ofrendas para los misioneros, donaciones para ellos, pero en nuestros países de origen, donde económicamente la gente está muy mal, fíjese, aún ellos son más generosos que nosotros. Y el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 8 vio esto en la iglesia de Corinto y les dijo, sean ustedes también como la iglesia de Macedonia. Sigan ese ejemplo de su profunda pobreza. A pesar de estar en tribulaciones, eran dadivosos. Y mire que esta predicación no la estamos dando porque les queremos pedir diezmos, ofrendas, donaciones. No. Estamos hablando de la palabra del Señor a nivel iglesia en general. ¿Y quién da testimonio cuando una iglesia es generosa? Por ejemplo, si usted dice, yo voy a la iglesia X, y esos hermanos ahí son bien amorosos, son bien dadivosos. Cuando uno llega lo atienden súper bien, lo hacen sentir como una familia de ellos. Pero la iglesia fulanita de tal, no, ahí todos son muy serios. Ni siquiera le dan la bienvenida a uno cuando uno llega. Y la fama de las iglesias se hace visible a través de testimonios de otras personas. Y el apóstol Pablo dice acá, yo a Pablo estoy dando testimonio de la abundancia, de la dadivosidad de la iglesia de Macedonia.
versículo 3, capítulo 8 de 2 de Corintios, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Imagínense hasta dónde era esta iglesia por la fe, por amor, dar aún más allá de sus fuerzas. Analice esa situación. Estaban emproblemados, pasando tribulaciones y en pobrezas, pero ellos dieron más allá de sus fuerzas. Y dice acá, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Imagínese que usted ande pidiéndole ahí a la iglesia, por favor, déjenme donar esto para los santos, para la iglesia, se los suplico. No, hermana, usted no puede donar. Mire, usted está muy empobrecida, usted no puede donar. Pero por favor, yo les ruego que me dejen dar a las ofrendas, que me dejen dar los diezmos, que me dejen ayudar a los misioneros. No, hermana, usted tiene muy poco dinero, usted necesita que le den. Ellos, dice la palabra de Dios, que rogaron para que se les diese el privilegio de dar. ¿Se imagina el amor y la convicción que esta iglesia de Macedonia tenía de que realmente estaba sirviendo a un Dios grande y cuánto amaban ellos la obra de Dios, la iglesia, los misioneros? Su profundo amor y dar aún más allá de lo que tenía. ¿Ha visto usted eso? ¿Ha escuchado usted de alguien que ruegue porque lo dejen participar en dar a la iglesia generosamente? Tal vez dar su tiempo, no solamente ofrendas monetarias, pero tal vez también dar su tiempo. Ofrendas monetarias para los santos. Y no dice como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, y aquí viene el consejo para la iglesia de Corinto y posiblemente el consejo para la iglesia suya. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en eso abundaba la iglesia de Corinto, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. ¿Será este un llamado para nuestras iglesias? Para que abundemos también en la gracia de dar generosamente más allá de nuestras fuerzas. Aquí podemos decir que el más pobre es rico a comparación en nuestros países. ¿Ha rogado usted alguna vez porque lo dejen dar generosamente? ¿Ha rogado usted porque lo dejen participar en donar algo para la iglesia, para los misioneros, para los hermanos que están enfermos? ¿Ha rogado usted esto? Solo se ruega para dar generosamente cuando usted realmente está convencido en que ha creído. Y sigue diciendo acá la palabra de Dios, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Algo que me impacta a mí de este capítulo 8 del libro de Corintios era que rogaron para que los dejaran participar. Y rogaron cuando estaban en una situación decadente, empobrecidos y llenos de tribulaciones. Pero estaban convencidos de que Dios los podía ayudar. ¿Sabe? Muchas personas cuando están en tribulaciones, cuando están en pobrezas, lo que optan es por irse de la iglesia, lo que optan es por dejar de creer en Cristo, en sus promesas. Pero esta iglesia era diferente. Aún en la tribulación estaban convencidos de en quién habían creído y querían dar aún más allá de sus fuerzas. Quiere el Señor en este día, usted y yo podamos sentir ese espíritu dadivoso, que Dios nos bendiga en esa abundancia, porque es algo que Dios da. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Que Dios nos conceda esa gracia también, de poder dar abundantemente, aún más allá de nuestras fuerzas. Esto concluye nuestra sección en Génesis, Inmigración Celestial, y nos vamos a ir volando
hasta Génesis y migración terrenal, porque de eso sostenemos la predicación del Evangelio. Así es que no se vaya, regresamos en unos segundos con el más famoso de todos, el gallo migratorio de Génesis Immigration. Regresamos.